La afirmación «nada y nadie te herirá de nuevo» resuena con una profunda promesa de liberación del sufrimiento, un anhelo fundamental de la psique humana explorado extensamente por Carl Jung. Si bien esta frase concisa no se encuentra directamente en la vasta obra del psiquiatra suizo, su espíritu se alinea poderosamente con sus conceptos de individuación, integración de la sombra, trascendencia de los complejos y el logro de un self unificado y resiliente. Para Jung, la vulnerabilidad a la herida emocional a menudo radica en la fragmentación de la psique, en la proyección de la sombra y en la persistencia de complejos inconscientes no resueltos. El camino hacia un estado donde nada y nadie te herirá de nuevo, desde una perspectiva junguiana, implica un profundo trabajo interior de integración, aceptación y trascendencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El proceso de individuación, el camino hacia la totalidad del self, es central para comprender cómo se puede alcanzar una mayor inmunidad a la herida emocional. Para Jung, la psique humana está inherentemente compuesta por la conciencia y el inconsciente, lo personal y lo colectivo. La individuación implica un diálogo continuo y una integración progresiva de estos diversos aspectos. Cuando la psique está fragmentada, cuando partes de uno mismo son reprimidas, negadas o proyectadas en los demás, uno se vuelve más susceptible a la herida. Las críticas externas pueden resonar con las propias inseguridades no resueltas. Las acciones de otros pueden activar complejos inconscientes dolorosos y la pérdida puede desestabilizar un self que no se siente completo en sí mismo. La individuación busca la reunificación de la psique, permitiendo que la energía psíquica fluya más libremente y que el individuo opere desde un centro más coherente y autónomo, lo que inherentemente disminuye la dependencia de la validación externa y la reactividad a los estímulos hirientes. La sombra, ese depósito de aspectos no reconocidos y a menudo negativos de nuestra personalidad, juega un papel crucial en nuestra vulnerabilidad a la herida. Lo que nos irrita o nos hiere profundamente en los demás, a menudo refleja aspectos de nuestra propia sombra que no hemos integrado. Cuando proyectamos nuestra sombra en otros, nos volvemos dependientes de su comportamiento para mantener una imagen positiva de nosotros mismos. Si actúan de manera que desafía esa proyección, experimentamos una herida. Integrar la sombra implica reconocer y aceptar estos aspectos oscuros de nosotros mismos, lo que disminuye nuestra necesidad de proyectarlos y, por lo tanto, reduce nuestra susceptibilidad a ser heridos por los demás. Este proceso de internalización de la sombra permite una visión más realista y compasiva, tanto de uno mismo como de los demás, desarmando el poder de las proyecciones para infligir dolor. Los complejos, definidos por Jung como agrupaciones de pensamientos, sentimientos, recuerdos y percepciones organizados en torno a un tema central y cargados de emoción, también contribuyen significativamente a nuestra vulnerabilidad. Los complejos no resueltos, a menudo originados en experiencias tempranas dolorosas, pueden ser activados por situaciones o personas que se asemejan a la fuente original del trauma. Esta activación puede desencadenar reacciones emocionales desproporcionadas y una sensación de ser herido de nuevo por el pasado no sanado. El trabajo junguiano a menudo implica traer estos complejos a la conciencia, comprender su origen y su dinámica, y gradualmente despojarlos de su carga emocional, lo que disminuye su capacidad para infligir dolor en el presente. La conciencia de los complejos permite una mayor elección en las respuestas emocionales, en lugar de una reactividad automática basada en heridas pasadas. Alcanzar un estado donde nada y nadie te herirá de nuevo no implica una desconexión emocional o una indiferencia hacia el mundo. Más bien, se trata de desarrollar una fortaleza interior y una aceptación radical de la propia totalidad, incluyendo las heridas pasadas y las imperfecciones presentes. Un self integrado y resiliente no niega el dolor, sino que lo reconoce como parte de la experiencia humana, sin permitir que lo defina o lo controle. Esta fortaleza emana de una profunda conexión con el self arquetípico, el centro organizador de la psique que busca la totalidad y el equilibrio. El self proporciona un anclaje interno que trasciende las fluctuaciones del mundo externo y las acciones de los demás. A continuación, exploraremos los aspectos clave del pensamiento junguiano
que iluminan el camino hacia un estado donde la herida emocional tiene un impacto cada vez menor. Primera, la individuación como proceso de sanación y fortalecimiento psíquico. El proceso de individuación, con su énfasis en la integración de la conciencia y el inconsciente, es fundamental para construir una psique resiliente. A medida que uno se vuelve más consciente de sus propias motivaciones, proyecciones y complejos, disminuye la probabilidad de ser tomado por sorpresa o herido por las acciones de los demás. La individuación fomenta la autoaceptación y la autonomía psíquica, lo que reduce la dependencia de la validación externa y, por lo tanto, la vulnerabilidad a la crítica o el rechazo. Este viaje hacia la totalidad fortalece el ego, permitiéndole relacionarse con el mundo de una manera más equilibrada y menos defensiva. 2. La integración de la sombra, como recuperación de la totalidad y reducción de la proyección. Reconocer y aceptar la propia sombra es un paso crucial para disminuir la susceptibilidad a la herida. Cuando uno proyecta su propia negatividad en los demás, se vuelve vulnerable a ser herido cuando estos actúan de manera que desafía esa proyección idealizada. La integración de la sombra permite una visión más realista de uno mismo y de los demás, disminuyendo la idealización y, por lo tanto, la decepción y la herida. Al apropiarse de los aspectos oscuros, uno se vuelve menos reactivo a su manifestación en el exterior. Tercera, la trascendencia de los complejos a través de la conciencia y la elaboración. Traer los complejos inconscientes a la conciencia a través del análisis, la imaginación activa o el trabajo con los sueños permite comprender su origen y su influencia en el presente. Al desidentificarse gradualmente de los complejos y despojarlos de su carga emocional, se reduce su capacidad para activarse y causar dolor en respuesta a estímulos externos. La conciencia actúa como un agente sanador que libera al individuo del control inconsciente de sus heridas pasadas, permitiendo respuestas más adaptativas y menos impulsivas. Dale like, suscríbete y comparte. Cuarta, el desarrollo de una fuerte conexión con el self como centro de estabilidad. El self, como centro de la totalidad psíquica, proporciona un sentido de unidad, propósito y estabilidad interior. Una fuerte conexión con el self otorga una base sólida desde la cual navegar las vicisitudes de la vida. Cuando uno se siente arraigado en su propio centro, las heridas externas tienen menos poder para desestabilizar la propia identidad y el sentido de valía. El self actúa como un faro interno que guía y reconforta, independientemente de las tormentas externas. 5. La aceptación radical de la impermanencia y el sufrimiento como realidades ineludibles. Desde una perspectiva junguiana, la vida está inherentemente llena de dualidades, incluyendo el placer y el dolor, la alegría y la tristeza. Resistirse a la impermanencia y al sufrimiento solo aumenta la probabilidad de ser herido por ellos. Una mente fuerte acepta la naturaleza transitoria de todas las cosas y reconoce el dolor como una parte inevitable de la experiencia humana, sin permitir que la defina. Esta aceptación libera energía psíquica que de otro modo se gastaría en la resistencia. 6. El cultivo de la empatía y la compasión como puentes de entendimiento. Comprender la complejidad de la psique humana y reconocer que todos luchan con sus propias sombras y complejos fomenta la empatía y la compasión hacia los demás. Esta comprensión puede disminuir la tendencia a tomar las acciones de los demás de manera personal y, por lo tanto, reducir la probabilidad de sentirse herido por ellas. La empatía permite ver el comportamiento de los demás como una manifestación de sus propias luchas internas, en lugar de un ataque personal. 7. El desarrollo de la resiliencia psíquica a través de la confrontación consciente. Evitar las situaciones dolorosas o los conflictos no conduce a la fortaleza. La resiliencia psíquica se desarrolla a través de la confrontación consciente de los desafíos y la elaboración de las experiencias difíciles. Cada herida sanada fortalece la psique y aumenta su capacidad para enfrentar futuras adversidades sin ser abrumada. La evitación, por otro lado, perpetúa la vulnerabilidad. 8. El reconocimiento de las proyecciones en las relaciones interpersonales. Gran parte de la herida que experimentamos en las relaciones proviene de nuestras propias proyecciones no reconocidas. Atribuimos a los demás cualidades, positivas o negativas, que en realidad residen en nuestro propio inconsciente.
Cuando la otra persona no cumple con estas proyecciones, nos sentimos heridos. Ser consciente de nuestras tendencias proyectivas disminuye la probabilidad de ser herido por las fallas de los demás en cumplir con nuestras expectativas inconscientes. La conciencia de las proyecciones permite relaciones más realistas y menos idealizadas. 9. El cultivo de la autocompasión y la autoaceptación como base de la fortaleza interior. La dureza y la crítica hacia uno mismo a menudo nos hace más susceptibles a la herida infligida por los demás. Aprender a tratarse con amabilidad y comprensión, aceptando las propias imperfecciones como parte de la condición humana, construye una base interna de seguridad que disminuye la necesidad de validación externa y, por lo tanto, la vulnerabilidad a la crítica. La autocompasión actúa como un bálsamo para las heridas internas, fortaleciendo la resistencia a las heridas externas. 10. La exploración y elaboración consciente de traumas pasados. Las heridas del pasado que no han sido elaboradas pueden seguir influyendo en nuestras reacciones presentes, haciéndonos hipersensibles a situaciones que evocan el trauma original. A través de la terapia o el trabajo interior consciente, explorar y elaborar estas heridas puede liberar la energía psíquica atrapada y disminuir su capacidad para causar dolor en el presente. La sanación del pasado libera al presente de su sombra. 11. El desarrollo y mantenimiento de límites saludables en las relaciones. Establecer y mantener límites claros en las relaciones protege la propia energía psíquica y disminuye la probabilidad de ser herido por las demandas, la negatividad o el abuso de los demás. Aprender a decir no y a priorizar las propias necesidades es esencial para la autopreservación psíquica. Los límites actúan como una barrera protectora contra las intrusiones dañinas. La práctica de la atención plena y la presencia en el momento actual. Estar plenamente presente en el momento actual disminuye la tendencia a ser arrastrado por las preocupaciones sobre el pasado o el futuro, que a menudo son fuentes de dolor. La atención plena permite observar las propias reacciones emocionales sin juzgarlas ni identificarse completamente con ellas, creando un espacio para una respuesta más consciente en lugar de una reactividad automática a la herida. La presencia ancla la psique en el ahora, disminuyendo la influencia del pasado y la ansiedad por el futuro. 13. La confianza en el proceso de la vida y la resiliencia innata del self. En última instancia, alcanzar un estado donde nada y nadie te herirá de nuevo implica una profunda confianza en la capacidad inherente de la psique para la sanación y la transformación. El self arquetípico busca la totalidad y el equilibrio, y a través del proceso de individuación, uno puede descubrir una resiliencia interior que trasciende las heridas superficiales y se apoya en una fuente inagotable de fortaleza interior. Esta confianza en el proceso vital permite una mayor apertura a la experiencia, sin el temor constante a ser herido. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.